Deuteronomio capítulo 19. Las ciudades de refugio, la justicia verdadera y el valor del testimonio. Moisés continuó su discurso con un tono sereno pero firme, consciente de que ahora se adentraba en un asunto que tocaba directamente la vida y la muerte, la culpa y la misericordia, la justicia humana y el orden establecido por Dios. No hablaba solo de leyes, sino de cómo debía actuar Israel cuando la violencia irrumpiera en medio del pueblo, cuando la sangre fuera derramada y el corazón humano se viera sacudido por el dolor, la ira o el miedo. Comenzó hablando de un tiempo futuro, cuando el Señor su Dios hubiera destruido a las naciones delante de Israel y el pueblo habitara en sus ciudades y casas. Entonces, dijo Moisés, debían separar para sí ciudades de refugio en la tierra que recibirían como heredad. No era una opción ni una concesión secundaria, sino un mandato claro. La tierra debía organizarse de tal modo que la justicia y la misericordia estuvieran siempre al alcance. El territorio debía dividirse cuidadosamente, y los caminos hacia las ciudades de refugio debían mantenerse despejados y bien señalizados. Nada debía dificultar el acceso, porque de ello dependía una vida. El propósito de estas ciudades era proteger al homicida involuntario, al que hubiera causado la muerte de su prójimo sin odio previo, sin intención ni premeditación. Moisés describió un ejemplo concreto: un hombre que entraba al bosque con otro para cortar leña, y al levantar el hacha el hierro se desprendía del mango y hería mortalmente a su compañero. En ese caso no había enemistad ni deseo de matar, pero la muerte había ocurrido, y el dolor exigía una respuesta. Sin estas ciudades de refugio, el vengador de la sangre, movido por el ardor de su corazón, podría perseguir y matar al responsable, aun cuando no mereciera la muerte. Dios, que conoce el impulso humano y la fuerza del dolor, estableció este sistema para evitar que la justicia se convirtiera en venganza y que una tragedia se multiplicara en otra. Moisés fue claro al afirmar que estas ciudades debían existir para que no se derramara sangre inocente en la tierra que el Señor daba al pueblo como heredad. La responsabilidad no recaía solo en quien mataba, sino también en la comunidad que permitía que la injusticia ocurriera. La tierra misma se veía afectada cuando la sangre inocente era derramada. Añadió que, si el Señor ensanchaba los límites del territorio conforme a la promesa hecha a los padres, y si el pueblo guardaba fielmente sus mandamientos, entonces deberían añadirse más ciudades de refugio. La justicia no debía quedarse corta ni limitarse a lo mínimo. Allí donde la vida se expandiera, la protección de la vida debía crecer también. Pero Moisés estableció un contraste firme. Si un hombre odiaba a su prójimo, lo acechaba y se levantaba contra él, y lo hería de muerte, no podía esconderse tras el sistema de refugio. Aunque huyera a una de estas ciudades, los ancianos de su ciudad debían enviarlo de vuelta para que fuera entregado al vengador de la sangre. No debía mostrarse compasión en ese caso, porque se trataba de sangre inocente derramada con intención. Quitar el mal de en medio de Israel era necesario para que al pueblo le fuera bien. Así, Moisés mostró que la ley de Dios no confundía misericordia con permisividad. Había espacio para la protección del inocente, pero también firmeza frente al culpable. La intención del corazón marcaba la diferencia, y Dios, que ve lo oculto, exigía que la justicia humana se acercara lo más posible a esa verdad. Después, Moisés habló de los límites de la tierra. Ordenó que no se movieran los linderos antiguos que los antepasados habían establecido. Estos límites no eran simples marcas geográficas, sino señales de justicia y respeto. Moverlos era una forma de robo silencioso, una apropiación indebida que rompía la armonía comunitaria. El respeto a la herencia del otro era parte del respeto al orden dado por Dios. Luego se detuvo en un asunto fundamental para toda sociedad justa: el testimonio. Ninguna persona debía ser condenada por el testimonio de un solo testigo en relación con cualquier delito o pecado. Se requería la declaración de 2 o 3 testigos para que un asunto fuera confirmado. La vida, la libertad y el honor no podían depender de una sola voz, porque el corazón humano es frágil y puede equivocarse o corromperse. Moisés fue aún más lejos y habló del falso testigo. Si alguien se levantaba para acusar falsamente a otro, el caso debía investigarse cuidadosamente delante del Señor, ante los sacerdotes y los jueces. Si se comprobaba que el testigo había mentido, entonces debía recibir el mismo castigo que había intentado hacer recaer sobre su hermano. Así, el mal debía ser arrancado de en medio del pueblo.
Esta medida no buscaba venganza, sino disuasión. El pueblo oiría y temería, y nadie se atrevería a levantar una acusación falsa contra otro. La justicia debía proteger tanto al inocente acusado como a la comunidad entera del veneno de la mentira. Moisés concluyó esta enseñanza con una declaración solemne: no debía haber compasión en la aplicación de la justicia cuando se trataba de falsedad deliberada y daño intencional. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No como una invitación a la violencia personal, sino como un principio de proporcionalidad. El castigo no debía exceder el daño causado, ni quedarse corto de manera que fomentara la injusticia. Así, este capítulo trazó un equilibrio profundo entre misericordia y responsabilidad, entre protección y juicio. La ley de Dios no se inclinaba ni hacia la indulgencia ciega ni hacia la dureza vengativa. Buscaba preservar la vida, la verdad y la paz dentro del pueblo. Reflexión. Deuteronomio 19 revela un Dios profundamente comprometido con la justicia que protege la vida humana. Las ciudades de refugio muestran que Dios distingue entre el accidente y la intención, entre la tragedia y el crimen. En un mundo marcado por la violencia impulsiva, este sistema introduce pausa, discernimiento y contención del odio. El capítulo enseña que la justicia verdadera no nace del impulso emocional, sino de la verdad examinada con cuidado. La exigencia de múltiples testigos y la condena del falso testimonio subrayan el valor sagrado de la palabra. Mentir para dañar a otro no es un pecado menor, es un atentado contra el orden mismo de la comunidad. También se destaca la responsabilidad colectiva. La comunidad es culpable si permite que la sangre inocente sea derramada o que la mentira destruya a un hermano. La justicia no es solo tarea de jueces, sino un compromiso compartido. Finalmente, el principio de proporcionalidad recuerda que Dios no tolera ni la venganza desmedida ni la impunidad. La justicia divina busca restaurar el equilibrio roto por el mal, no perpetuar el daño. Deuteronomio 19 nos invita a construir una vida personal y comunitaria donde la verdad sea protegida, la vida sea sagrada y la justicia esté guiada por la sabiduría, no por el impulso. Cuando la ley se vive así, la tierra se convierte en un lugar donde puede habitar la paz. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.